Bueno, entonces probando el ejercicio, tengo por ejemplo un egreso eh, que este PAM no fue 20.000 sino fue 30.000 por ejemplo. ¿Sí? Entonces modifico esto, guardo esto y vemos cómo se refleja en el panel, ¿verdad? Esto el PAM debería ser 30.000, ¿verdad? Vemos aquí donde está el mouse, 30.000, ¿sí? Por tarjeta de crédito. Entonces la diferencia de 150.000 y 30.000 me da los 120.000 para esta fecha, ¿verdad? El saldo finalmente es 25.000, ¿sí? Porque 70 más 30, 100.000, 125.000. 150 menos 125.000 me da 25.000. Supongamos ahora que en esa fecha, el 30 de noviembre, yo tengo otro egreso, ¿verdad? Vamos a poner la fecha 30 por juegos. Y tengo por transferencia, tengo un gasto de 15.000. Entonces esto guardo y vemos cómo se refleja en el panel. 15.000, hice un gasto más de 15.000. ¿Sí? Ahí está. 15.000 por juegos. Transferencia tengo, entonces resume el día 15.000 negativo. Y mi saldo del día es 10.000, ¿verdad? Que es la diferencia entre las entradas, ¿verdad? Y las salidas. En este caso vemos también que tarjeta de crédito tengo una diferencia de 120.000, que es la diferencia entre 150 y 30.000 que está aquí, tarjeta de crédito, de método de pago. ¿Está bien? Entonces de esa forma estoy consolidando un dashboard con información de libros, de ingresos, resumen por método de pago y saldo global en un día dado. ¿Está bien? Hola, ¿cómo están? En este video haremos desde cero una aplicación que tendrá un dashboard donde se verán el libro de ingresos y egresos de un emprendimiento. O sea, esto es importante cuando queremos ver de un pantallazo la actividad de ingresos y egresos, ¿verdad? En el formato del libro, tener también el movimiento por método de pago y finalmente el saldo por día, ¿verdad? Entonces esta es una app así que pretende, digamos, dar posibilidades de visualización más rápida de la información. Bueno, vamos allá. Como siempre, vamos a crear una hoja de cálculo desde Google Sheets y le llamaremos libro de ingresos y egresos. Pero para simplificar, le llamaré simplemente LIE, ¿sí? Libro de ingresos y egresos. Y va a tener fundamentalmente 5 tablas. Una de eventos o citas, ¿verdad? Que pueden ser las citas de un consultorio, por ejemplo. Se tiene movimiento y cuando se atiende la cita, entonces ese ingreso se paga, ¿verdad? Vía efectivo, transferencia, lo que sea. Luego tenemos una hoja, la segunda hoja va a ser la de egresos, ¿sí? Representa todo lo que egresa de la unidad de negocio. La tercera hoja va a ser una hoja de movimientos, donde ya vamos a ir, digamos, representando el libro. Otra hoja de auxiliar, donde lo que vamos a llamarle resumen, ¿verdad? El resumen del libro de ingresos y egresos. Y por último, una tabla a la que le llamaremos saldo diario, ¿verdad? Podemos crear slices para mostrar el saldo del día actual, ¿verdad? Del día de hoy. Entonces volvamos a la tabla de eventos para insertar un par de columnas que va a tener esta tabla. ID, fecha, descripción, costos, el método de pago, ¿verdad? Que se utilizó para pagar la cita y el estado del evento o cita, ¿verdad? Estado que puede ser agendado o atendido, ¿verdad? Entonces esto vamos a las negritas aquí y vamos ahora a la tabla de egresos. La tabla de egresos va a tener una columna ID de
de egreso, una fecha donde se hizo la transacción, una descripción breve de en qué se gastó, ¿verdad? El método de pago y por último el monto. Entonces estas serían las columnas de la tabla de egresos. La tabla de movimientos va a tener un ID, lo que le llamaremos ID-mob de movimiento, un ID de la operación, ¿verdad? Este ID de la operación va a ser el ID de la tabla de ingresos o egresos de acuerdo de dónde viene el movimiento. La fecha, el concepto y remarcar si es una entrada o una salida, entradas o salidas. Una E. La tabla resumen LIE va a tener un ID-LIE, que es libro de ingresos y egresos, una fecha del resumen, ahí, un método de pago, -pago, y finalmente un saldo. Estas a partir desde estas dos, ya son tablas que van a ir a insertarse, digamos, en el dashboard, ¿sí? O sea, vamos a crear unas vistas tipo ref y eso le vamos a insertar en el dashboard. El saldo diario va a tener entonces un ID-SD, que es saldo diario, y una fecha del saldo diario. Finalmente, una columna saldo. Y todo esto lo pongo en negritas. Entonces, repasando, tengo una tabla de eventos con estas columnas, egresos, movimientos. A esto le puse negrita, ahora le pongo un resumen LIE, saldo diario. A ver, eventos, esto le voy a dejar método sin el -pago, sin método pago. Así ya uso unas fórmulas que, claro, estoy ensayando antes, sí. Bueno, con esto ya estamos listos para ir a AppSheet. Entonces vamos a crear una nueva pestaña aquí y vamos a ponerle appsheet.com y aquí voy al botón de crear. Botón de crear app con datos existentes y vamos a ponerle libro de ingresos y egresos. Así, bien larga el nombre de la app. Categoría puede ser esto. Es Field Service y vamos a elegir el dato. Vamos a buscar aquí entonces el LIE. ¿Sí? Entonces busco esto y esta hoja de cálculo y le doy seleccionar. Y bueno, ahí está vinculando entonces con la hoja de cálculo creada. Y en este momento me llega una notificación del teléfono que hay una app en proceso. Y esto cierra. Toda la tabla que me trajo fue la de eventos. Luego yo le doy aquí agregar datos, ¿verdad? Le agrego todas estas tablas. Vamos a ver la de egresos. También le agrego la de movimientos. Le agrego también las otras dos de resumen. Y también finalizando la tabla de saldo diario. ¿Sí? Bueno, y vamos a hacer unos ajustes iniciales rápidos de las columnas, de las tablas. ¿Verdad? Vamos a empezar por la de eventos. Bueno, la de eventos es, como dijimos, unos eventos que se registran previamente y luego cuando se concreta, ingresa el pago, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, vamos ahí. Vamos a ocultar este ID que está aquí. Vamos a ponerle la fecha del tipo date. Una descripción puede ser texto y costos. Vamos a dejarle para este ejemplo todo número. Y método de pago va a ser, por ejemplo, vamos a dejarle
unos cuantos. Vamos a usar un simple enum. Vamos a usarle, por ejemplo, tarjeta de débito. Puede ser tarjeta de crédito. En transferencia. También puede ser QR. Y aquí vamos a ponerle otros. Casi me olvidaba algo muy importante. Es efectivo, ¿no? Es efectivo. Esto vamos a poner aquí primero. Ahí. Y le doy listo. Y el estado, que puede ser también un enum. Y va a ser agendado previamente. Y luego cuando se atiende, atendido. Y también puede ser el famoso cancelado. Esto lo doy aquí. Y en cuanto a los egresos, algo muy similar, ¿verdad? Pero es lo que sale, ¿verdad? Entonces puede ser una fecha, este ID de egreso lo oculto, dejo el label aquí, eso es la fecha. A ver el evento donde dejé el label, aquí donde dejo la fecha. Vamos a volver al egreso. Y descripción texto, método de pago, también vamos a hacerle una analogía con el método anterior. Va a ser entonces efectivo. Eso también pueden hacer una tabla aparte, ¿verdad?, de métodos de pago. En este caso usamos el método de escribir los ítems en el enum. Puede ser entonces tarjeta de débito, de crédito, transferencia, le puse creo que QR simplemente, y otros. Ahí estamos. Ahí listo. Y el monto, vamos a dejarlo como un número. Ahí. La tabla de movimientos. Vamos a dejarle que tenga la fecha aquí. ¿Sí? El label, perdón. El ID mob no se va a ver. Y la fecha va a ser el tipo date. Y a ver, concepto text, entradas y salidas van a ser number. Así. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Estas cosas, ¿verdad? Estos valores van a ser actualizadas por bot, ¿sí? Entonces, no, solamente se va a, digamos, editar información de la tabla de eventos y egresos, ¿verdad? Eventos serían los ingresos potenciales y egresos, por supuesto, las salidas. Estas tres tablas que están aquí, movimientos, resumen y saldo, van a ser totalmente rellenadas por bots automáticamente, ¿sí? Esa es la idea de este ejercicio. El resumen LI ahora. Vamos a quitarle el ID. Vamos a dejar el label sobre la fecha de resumen. Va a ser tipo date. El método pago va a ser text y el saldo va a ser un número. Finalmente, el saldo diario va a ser, entonces, vamos a ocultar este ID. Y vamos a dejar el label sobre fecha, que va a ser el tipo date. Y el saldo, un número. Ahora se estarán preguntando qué son estas tres tablas. Y vamos a explicar cuando llegue su momento, cuando hagamos los bots. ¿Sí? Entonces, vamos a las vistas. Las vistas, vamos a guardar ya un poquito de esto. Ahí, vamos a guardar. Las vistas. Las vistas que me creó fueron de eventos, ¿verdad? Que tiene esta configuración entonces, el método de pago, el estado, ¿sí? Y los egresos que me creó esta parte serían estos, ¿sí? Entonces, método de pago, está bien, todo en orden, ¿sí? Entonces vamos a poner eventos, vamos a ponerle como un icono aquí para diferenciar, display, y va a ser podemos dejarlo así, y egresos le podemos dejar para diferenciar nomás aquí display un arrow y hacia abajo, así, esto que está acá, ahí.
y esto aquí lo voy también guardando. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer una serie de bots, ¿verdad?, que va a necesitar esta app para poder automatizar y rellenar las otras tablas de resúmenes. El primer bot que vamos a hacer la parte del bot, va a ser que cuando el estado de algún evento cambie a atendido, ¿verdad?, y se haga el pago, digamos, entonces eso automáticamente inserte una línea en la tabla de movimientos, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacer. Más, y le ponemos un nombre. Vamos a decirle, yo tengo acá en borrador un nombre. Ahí está, bot 1, inserta ingresos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando un evento, pase al estado atendido. Así. Entonces sería updates only, ¿verdad? ¿Qué tabla va a ser la de eventos? Y la condición que vamos a escribir aquí, ¿verdad?, va a ser la siguiente. Ya les voy a explicar. Vamos a pegar esto aquí y serían estas dos condiciones. Por eso es un AND, que el estado sea atendido, ¿verdad? Y esto que está aquí es que si el ID del evento todavía no existe en la tabla de movimientos, ¿sí? Esto es útil, vamos a ver después que es útil para llevar la referencia y de la operación para poder editar. Por ejemplo, alguien registró mal un valor del monto ingresado y puede editar el ingreso, y al editar ese ingreso se va a actualizar también mi libro de movimientos. Vamos a ir explicando eso. Cuando eso entonces se cumpla esta condición, que va a crear un paso, ¿verdad? Y el paso va a ser correr una acción de datos, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es insertar filas, ¿verdad? Entonces yo voy y digo add new rows, ¿verdad? ¿A qué tablas de movimientos? ¿Con qué valores, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso por la tabla de movimientos, ¿verdad?, que estaba aquí, ¿verdad? Tabla de movimientos, que tienen 6 columnas. Entonces, esto es ID automático, esto no. Estos 5 que están aquí hay que completar ahora. Este es automático, el ID Mob. Entonces vamos a volver al libro, a la app, ¿verdad? Y lo primero que vamos a completar es la parte del bot, es esta parte. Entonces tomo el elemento de this row y le pongo ID, que es el ID del movimiento, así. Guardo. Luego, siguiendo el orden que aparece aquí, sería ID operación, fecha, concepto, entradas, salidas. Entonces, fecha, concepto, entradas y salidas. Y vamos rellenando esto. Por ejemplo, ahí sería con ID de la fecha. Ahí, fecha del movimiento, ¿verdad? Del evento, perdón. Concepto sería, el concepto en la tabla de ingresos se llama descripción. Entradas. Y entradas sería el monto que el monto que en la tabla de ingresos se llama costos, ¿sí? Costos. Salidas sería 0, ¿verdad? Porque estamos hablando de la tabla de ingresos. Entonces, la salida para este caso sería 0, ¿sí? El valor 0. Entonces, al cambiarse de estado un evento, ¿verdad?, que ya se concretó, me va a insertar una línea en la tabla de movimientos, ¿verdad? Entonces, esto ya guardo nuestro primer bot ahí. Está ahí. Esto, por supuesto, ¿verdad? Vamos a llevar esta hoja aquí y podemos probar, digamos, esto ya, ¿verdad? Para darle, bueno, lo siguiente. Yo cargo un evento, ¿verdad? ¿Para qué fecha? Para la fecha de hoy, por ejemplo. Descripción, cita.
Costos, 150.000. Método de pago, efectivo. Agendado y, bueno, agendo para un día tal, ¿verdad? Y esto guardo. Ahí, acá está. Voy a la hoja de eventos y tengo entonces esto agendado así, ¿verdad? Egresos no tengo nada, movimientos no hay nada. Bueno, vamos a fijarnos ahora en lo que va a suceder en esta tabla de movimientos cuando yo cambie el estado a atendido, ¿verdad? Entonces voy aquí y esto, vengo aquí y cambio el estado a atendido y guardo y voy rápidamente aquí en la tabla de movimientos y aquí está. Me creo una línea cuyo ID de la operación es el ID del evento, ¿está bien? ¿Me inserto aquí la fecha, el concepto, la entrada y la salida? Y a ver, método de pago efectivo. Método de pago, a ver si me está faltando acá el método de pago. La tabla de movimientos. Creo que sí. Voy a revisar y luego seguimos. Sí, perdón, me olvidé de algo, sí. Aquí me faltó, ¿verdad? Insertar una columna. Vamos a llamarle método de pago, ¿verdad? Método de pago. Y esto vamos a regenerar en AppSheet, aquí en la parte de movimientos. Vamos a regenerar esto para incluir lo que es el método de pago. Método de pago. Y vamos a volver al bot para ajustar también eso aquí, ¿sí? Vamos a volver al bot que está aquí, insertar filas y aquí me debería salir entonces método de pago, que va a ser fecha, concepto, método de pago. Y bueno, aquí entonces le relleno también con los valores de esa fila, ¿verdad? Entonces serían ahí y método de pago así sin guión bajo para el caso de ingresos. Ahora sí, entonces esto guardo y para empatar, digamos, el caso anterior, simplemente aquí le voy a llevar esto acá a efectivo. Esto igual me va a salir aquí también. Ahí le igualo, ¿sí? Esto deberías rellenar también al pasar el evento a atendido. Bueno, este fue el primer bot, digamos, que utilizamos, ¿verdad? Ahora en las siguientes partes vamos a hablar del bot. ¿Qué pasa cuando alguien se equivocó del método de pago? ¿Verdad? No fue efectivo, transferencia. Entonces el bot tiene que estar atento a los cambios que ocurren y en base a eso crear una acción. Ya tenemos nuestro primer bot. Vamos a crear el segundo, que va a ser lo siguiente, que cuando un evento se edite por algún error involuntario, esa línea del movimiento también se actualice, ¿verdad? Para tener un reporte fidedigno, ¿verdad? Antes de eso, lo que vamos a hacer es crear una acción auxiliar a la que le llamaremos acción auxiliar de ingresos movimientos. Afecta la tabla de movimientos y va a cambiar los valores de cualquiera de las siguientes columnas: fecha, concepto, método de pago y de entradas, ¿sí? ¿Por qué entradas y no salidas? Porque el movimiento, ¿verdad? de ingresos, ¿verdad? No se registra, digamos, en las salidas. Bueno, para cada caso, ¿verdad? En forma análoga, digamos, la expresión que vamos a escribir, ¿verdad? Para la fecha sería la siguiente. Va a buscar, digamos, el ID de la operación en la tabla de eventos, va a comparar con el ID y me va a traer la fecha que debería ser, ¿verdad? La misma cosa para concepto, ¿verdad? En el caso de concepto sería estudio en la tabla de eventos, ¿verdad? Sería estudio. Me equivoqué, sería descripción. Ahí. En cuanto al método de pago, sería tal cual,
¿verdad? Llevo siempre la misma expresión aquí, que es un lookup, y me traiga el método de pago que yo registré en la tabla de eventos. Y por último, las entradas serían los costos, ¿verdad? Así está registrado el número que corresponde al costo. Esto entonces guardo, y esta acción es auxiliar, no la muestro, ¿sí? Esto vamos a usar en el bot, ¿verdad?, que vamos a crear a continuación. Voy entonces a la parte de bot, voy a crear un segundo bot, ¿verdad?, al que le voy a llamar actualiza ingresos, ¿verdad? Voy a ponerle aquí, a ver, la mayúscula, bot 2 y actualiza ingresos. Entonces, ¿cuándo va a ver un poco, cuando se actualice un evento? Vamos entonces a hacer que sea actualizar solamente, y la condición va a ser en este caso simplemente estado igual a atendido. Solamente en esa situación es que va a lanzar una acción. Y el paso que va a crear va a ser nuevamente una acción, actualizar filas. Entonces va a correr una acción, ven aquí, una acción de datos que va a ser el tipo ejecutar acción en filas en la tabla de movimientos. ¿Para qué filas afectadas? ¿Verdad? Las filas afectadas van a ser las filas siguientes. Las filas, aquí se pone siempre el ID cuando se indica el registro a trabajar, digamos, en la tabla de movimientos, donde el ID de operación sea igual a this row ID, ¿verdad? Esto guardamos, y la acción a ejecutar va a ser la acción recientemente creada que se llama auxiliar ingresos mob. Entonces esto aquí guardo, ¿verdad? Y vamos a ver el ejemplo, ¿verdad?, de cuál es el espíritu, digamos, de este bot, ¿verdad? Vamos a ver un poquito. Vamos a ver. Yo tenía entonces hasta ahora una cita, ¿verdad? Aquí le voy a poner el monto. Un ratito acá a la vista. Vamos a poner el monto aquí a la derecha. Perdón, me equivoqué de tabla. Era esta. Costos, sería costos. Aquí está, 150.000. Esto voy a guardar aquí un ratito, este cambio. Y vamos a ver para qué sirve el segundo bot, ¿verdad? El primer bot ya vimos en funcionamiento, ahora vamos a ver el segundo. Supongamos, este evento ya está atendido, ¿verdad? Todo bien aquí. Tengo esta entrada en esta tabla de movimientos, y el evento fue por 150.000. Resulta que cualquiera puede equivocarse. Este monto de 150.000 no era 150.000, era 175.000. Entonces, yo guardo este cambio, y eso debería el bot 2 encargarse de actualizar en la otra tabla. Ahí vamos. Entonces voy a preparar aquí, antes de eso voy a poner aquí en evidencia la hoja ya de movimientos, y ahora voy a hacer el guardado, digamos, de la información. Guardo esto y voy a la hoja de cálculo aquí. Ahí está. Me cambió entonces a 175.000 ya en la tabla de movimientos. Recordemos que ese cambio hice en esta tabla, pero ya se reflejó, digamos, en la tabla de movimientos. Se reflejó. Aquí entonces, de esa forma creamos el bot número 2. Y el bot número 3, por supuesto, que se refiere a lo siguiente. Supongamos que este evento, por algún motivo, se elimina, ¿verdad? Entonces no ingresó, digamos, esta plata, digamos. Entonces yo debería sacar también el movimiento, es decir, puedo también eliminar esta fila. ¿Cómo voy a rastrearle? Entonces voy a decirle, si este ID aquí desaparece, yo en la tabla de movimientos con este ID de operación también voy a hacerle desaparecer. Eso es lo que vamos a ver entonces en el siguiente bloque. Bueno, siguiendo entonces, vamos a hacer el tercer bot, ¿verdad? Vamos a hacer el botón más aquí. Y vamos a poner un nombre que va a ser bot 3.
y va a ser elimina ingresos de la tabla de movimientos, ¿verdad? Que es nuestra tabla target, digamos, ¿sí? Entonces el evento le ponemos aquí que cuando se elimine un evento de estado atendido. Sería deletes only, ¿verdad? Entonces la condición siempre estamos viendo el estado atendido, porque el que no está atendido todavía no, digamos, no se refleja en la tabla de movimientos. Atendido. Ahí. Atendido. Guardo esto y creamos el step, ¿verdad? Muy similar al paso anterior, ¿verdad? Me va a tener que borrar, eliminar filas, ¿verdad? Entonces voy a también hacer correr una acción de datos, una acción que va a ejecutarse en filas de la tabla de movimientos, y le pongo las filas referenciadas, van a ser las mismas que el caso del bot 2, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí esa fila que ya explicamos, ¿verdad? Guardamos y aquí simplemente la acción de referencia va a ser la de borrar. Así. Entonces esto guardo aquí. Y vamos, por supuesto, a probar, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Qué significa esto? Supongamos que esto fue un error. Alguien tipeó, no debió haberse registrado. Entonces, al eliminarse este registro, debería salir también este registro. Vamos a dejar entonces aquí en evidencia en la tabla de movimientos. Y vamos simplemente a borrar esto. Borrar. Y vemos qué pasa acá. A ver. Yo confirmé. Perdón, está justo con unos problemitas aquí de. Pero bueno, aquí ya borré la tabla de eventos. Aquí está. Es un problema de internet en este momento, pero ya está. Se borró la tabla de eventos y entonces se eliminó la tabla de movimientos. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a cargar otra vez de vuelta un evento. Puede ser, por ejemplo, para el 29. Vamos a ponerle test y costo va a ser 40.000. Método de pago va a ser transferencia y estado va a ser agendado y guardo. Entonces, esto se guardó aquí, ¿verdad? Transferencia, lo que sea. Lo siguiente, aquí no tengo nada todavía, repasando, entonces cambio el estado atendido. Voy aquí, pueden crear una acción ustedes, atendido, guardo y eso entonces me va a insertar una fila, ¿está bien? Como está atendido, el método de pago fue transferencia. Ahora, el método de pago no fue transferencia, había sido, alguien se equivocó, debería haber sido efectivo, ¿verdad? Vamos entonces lo siguiente, alguien se equivocó, tenía que ser efectivo. Aquí guardo esto y voy aquí a mirar qué pasa. Ahí está, cambio de transferencia a efectivo. Entonces con eso tengo unos datos veraces, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en el negocio, ¿verdad? Se pagó con efectivo, entonces el movimiento también fue de efectivo. Una entrada de 40.000. Bueno, continuando. Ahora vamos a encargarnos de la parte de egresos. Primero, cuando yo inserte un egreso aquí, la tabla de egresos, qué sé yo, me fui al súper, hice un gasto de algo, esto también se debería reflejar, digamos, en la tabla de movimientos, pero como una salida, ya no como una entrada, y esa va a ser la única diferencia para esta parte. Vamos a hacer a modo de repaso nuevamente, entonces, el bot que le vamos a llamar el bot número 4, ¿verdad? A ver, aquí bot 4 que va a ser inserta egresos. ¿Dónde? En la tabla de movimientos. Nos estamos refiriendo a la tabla de movimientos. Entonces, el evento va a ser cuando se registren egresos. Entonces, esto va a ser ads only de la tabla de egresos. Y no hay condición,
porque yo registro el gasto y eso ya me tiene que disparar una acción. Y vamos aquí. Entonces, inserta registros. Otra vez acción de datos. Y entonces agregar nuevas filas, ¿verdad? ¿Y a qué tabla? La tabla de movimientos. El ID ya vimos que es automático, entonces va a ser desde ID operación, va a ser fecha, concepto, método de pago y entradas y finalmente salidas. Aquí lo obvio, ¿verdad? Lo primero, la entrada es 0, porque no es una entrada, es una salida, ¿verdad? Entonces para el ID de operación sería this row, perdón, guión bajo, this row, ID del egreso. Ahí está. Esto voy a copiar y voy a ir pegando después ahí. Fecha, por ejemplo, sería ID fecha. A ver cómo tengo fecha. Tengo fecha nomás, fecha. Así. Concepto. El concepto en la tabla de egresos le llamé descripción, ¿verdad? Que serían nombres equivalentes, ¿verdad? El método de pago le llamé tal cual. Método de pago así con guión bajo en medio. Método de pago. Sería este aquí. Que tiene guión bajo. Guardo y la salida yo le llamé monto en la tabla de egresos. El monto del egreso, ¿verdad? Y esto guardo aquí. ¿Ah? Esto entonces guardo aquí y ahora nos toca probar el bot número 4 que se encarga de insertar egresos en la tabla de movimientos. Entonces voy aquí a la vista, egreso y bueno, vamos a hacer una pruebita, ¿verdad? Entonces el día de... A ver, vamos a poner la misma fecha 29 le puse el evento. Vamos a poner también el 29 para redondear ahí algo. Y vamos a poner acá supermercado. Hice una compra con tarjeta de débito por valor de 80.000. Entonces vamos a dejar acá en evidencia la tabla de movimientos. Vamos a ver qué pasa. Debería insertarme una línea. Ahí vamos. Guardo esto aquí y ahí voy. Ahí está. Perfecto. Me trajo el ID, que viene a ser el ID del egreso, ¿verdad? Y los otros valores, ¿verdad? Conforme le establecimos recién en el bot. Entonces me creo así, 40.000 y 80.000. Ahora, como ya se ve venir, ¿verdad? Ahora vamos a crear un segundo bot, ¿verdad? Que es para cuando hayan errores, ¿verdad? Por ejemplo, no era tarjeta de débito, no era 80.000 o tampoco no era esa fecha, era otra fecha. Entonces cuando hay cambios en estas columnas que serían vitales, yo tengo que poder corregir acá mi movimiento, si no voy a estar mostrando datos falsos. ¿Saben? Entonces eso vamos a hacer en el siguiente bloque. Bueno, retomando, vamos por el quinto bot, que es para prever los errores al editar, ¿verdad? Al actualizar algo. Antes que nada, vamos a crear nuevamente una acción muy parecida a esta, pero que tome los valores de la tabla de egresos. Vamos a ir. Vamos a crear la acción y se va a llamar, a ver si tenía por ahí el nombre. Perdón. Ahí. Auxiliar egresos movimientos. Que aplique la tabla de movimientos y va a variar los siguientes valores, ¿verdad? Sería fecha, concepto, método de pago y salidas. ¿Sí?
Aquí le ponemos entonces fecha, le ponemos como muy similarmente al caso que vimos antes, me va a ir buscando valores de la tabla de egresos. Ahí, fecha, aquí sería lo que es concepto, la tabla de egresos es descripción, aquí método de pago sería método de pago, y finalmente salidas, que ya vimos que es montos. Perdón, montos o monto en singular. Y esto por supuesto no muestro. Esto entonces va a ser esto es como un cálculo auxiliar, una acción auxiliar que se usa en el bot número 5. Vamos al bot número 5, entonces vamos a crear aquí nuevo bot y vamos a ponerle aquí número 5, que lo que hace es actualiza egresos. Actualiza egresos. El evento va a ser cuando se actualice un egreso, tiene que pasar que entonces updates only en la tabla de egresos. Ahí está, egresos, y entonces va a generar un paso que va a ser actualizar filas. ¿Qué tipo de acción? Una acción entonces va a ser correr acción en filas. ¿Qué filas? ¿Qué tablas? La tabla de movimientos. ¿Qué filas? Sería entonces la siguiente. Sería esta fila, ¿verdad? Y la acción, la que creamos recién, que es la de egresos, ¿sí? Y entonces finalmente lo guardo y vamos a probar enseguida. Ya tengo entonces 5 bots que se encargan de mantenerme la información bien ordenada y precisa. Vamos a probar entonces. Resulta que este tipo hizo una compra por 80.000, pero no era en el 29, era el 28. Era el 28. Entonces movimiento yo tengo como 29, del egreso del 29. Yo voy a modificar esta fecha y eso se tiene que reflejar aquí también. Vamos a ver. Entonces yo tengo el ingreso, no fue el 29, fue el 28. Guardo y lo del super es el 28. A ver. Ahí está. Cambió a 28, lo cual se condice, ¿verdad? Coincide con la fecha en que yo hice ese gasto, ¿verdad? Con tarjeta de débito de 80.000. Pero resulta que no solamente me equivoqué en el 80.000, en la fecha, también me equivoqué en el método de pago. Entonces voy aquí atrás. Ando mal, no fue método de pago, fue QR. Sí, fue QR. Guardo esto aquí y voy a ir al movimiento y esto, okay, QR. Entonces, lo que yo voy actualizando aquí en las columnas que yo elija, ¿verdad? Van a ir actualizándose aquí en la tabla de movimientos. Vamos entonces al último bot, ¿verdad? Que se refiere a cuando yo elimine un registro. Vamos a crear aquí, crear un nuevo bot y se va a llamar bot 6 elimina egresos. Parece que no le borré acá al inicio. Ahí está. Elimina ingresos. ¿Cuándo va a actuar esto? Y cuando se elimine un registro. Cuando se elimine un egreso. Automáticamente deletes only de la tabla de egresos. Y aquí va a ser entonces eliminar registros. También a correr una acción en filas, la tabla de movimientos.
Yo creo que esto dejélo en borrador para esas filas afectadas, y la acción simplemente es la de borrar. Es decir, borro aquel registro de la tabla de movimientos cuyo ID de operación es ID de egreso. Cancel, y esto guardo. Este bot ya no voy a probar porque es igual al bot número 3, ¿verdad? El 6 es igual al 3, el 5 es parecido al 2 y el 4 es parecido al 1. De esa forma entonces tengo hasta ahora todo ordenado lo que sucede en el libro de movimientos. Bueno, esto es la primera parte de lo que tiene nuestro dashboard, que es movimiento que ocurre en una fecha, ¿verdad? Luego necesitamos un resumen de que, por ejemplo, si aquí se pagó en efectivo, en un día dado cuánto eso sumó, ¿verdad? Un resumen, ¿verdad? Y también un resumen general ya de por una fecha dado el consolidado de cómo fue con los egresos e ingresos. Eso vamos a ir viendo entonces en los siguientes bloques. Bueno, ahora en este bloque crearemos la acción número 7, que es una acción que tendrá un objetivo, un bot, ¿verdad? Combinado con una acción de consolidar en la tabla de resúmenes en una fecha dada los gastos que se van haciendo por método de pago, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo del bot número 7. Antes, entonces, creemos la acción auxiliar nuevamente, a la que le llamaremos auxiliar operación. ¿Sí? Entonces va a actuar sobre la tabla resumen, ¿sí? Y va a modificar el saldo. El saldo, ¿qué expresión? Va a llevar una expresión aquí y va a ser la siguiente. El saldo va a ser esta expresión, que lo que va a hacer es sumar, digamos, los saldos, de la tabla de movimientos, cuando la fecha del resumen coincide, la fecha coincide con la fecha del resumen, y el método de pago coincide con el método de pago de la fila actual, ¿verdad? Entonces esto guardo y esto no lo muestro aquí. Ya lo vamos a ver esto en contexto cuando arranquemos el bot, ¿verdad? Vamos entonces ahí. Vamos a crear un nuevo bot. Voy a llamarle bot 7 y va a ser actualiza resumen LIE, libro de ingresos y egresos. El evento, ¿verdad? Ante cambios en tabla de movimientos, vamos a todos los cambios en la tabla de movimientos, y aquí vamos a decirle entonces que me cree un paso, ¿verdad? Y este paso va a ser una condición, o sea que vamos a llamarle un análisis. Y vamos a preguntarnos si cuando hay un movimiento en una fecha dada, si ese método de pago para esa fecha dada ya existe en la tabla de resúmenes. Vamos entonces a poner una condición aquí, ¿verdad? Que sería la siguiente. Vamos a copiar aquí, ya tengo preparado, y pegamos aquí. Entonces, al contar la cantidad de filas que cumplen esa condición es diferente a 0, va a pasar algo, sí y no, ¿verdad? Eso significa si es diferente de 0, que si ya existe, por lo tanto va a actualizar algo. Y si no, se trata
de un método de pago que ocurre en una fecha dada por primera vez, entonces vamos a insertar filas. Vamos a trabajar primero por este lado del no. Vamos a ponerle inserta fila, acción de insertar filas, dar filas, y sería add new rows a la tabla resumen LIE. La tabla resumen LIE tiene tres columnas a completar: fecha, método de pago y saldo. La primera entonces va a ser this row, fecha. Copiamos esto aquí. Método de pago sería this row método -pago. Y el saldo sería this row saldo. Bueno, aquí me salió un error porque el saldo todavía no definía, ahora que me acuerdo. Y eso guardo ahí. Acá. Bueno, yo no definí la fila, la columna saldos. Vamos ahí, vamos a crear una columna virtual que se va a llamar saldo. Aquí. Y que va a ser simplemente la diferencia entre las entradas, que son positivas, y las salidas. Esto entonces guardo, le doy down y el tipo número, aquí, number. ¿Dónde estás? Number. Aquí. Guardo esto y me falta la parte del bot, ¿verdad? Que tiene, a ver, un poquito, ya, la parte del yes me falta. Bueno, aquí vamos a analizar qué pasa cuando ya existe. Va a llamar también una acción de datos, ¿verdad? Que va a actualizar una acción de datos, y va a correr una acción en filas. La tabla de referencia va a ser resumen, y las filas referenciadas, digamos, van a ser las siguientes. Ahí. Lo guardo, y la acción es la acción que creamos al inicio, que era la de auxiliar de operación. Finalmente esto guardo aquí. Si sale un error, pues vamos a ir a investigar de qué se trata. Vamos un poquito acá. Me marca un error. ¿Qué dice aquí? More info. Actualizar. Select resumen LID. A ver. Esto no le gusta. Vamos a ver por qué no le gusta. Select resumen LID. A ver si está todo en orden. Ah, perdón. Acá se me fue un guión bajo. No tiene nada que ver aquí. Estoy guardando aquí. Guardo. Aquí está. Y en el análisis la misma cosa. Sí. Perdón. Esto es del otro ejemplo que estaba haciendo en paralelo. Y guardar. Ahí ya estamos. Con eso deberían desaparecer los rojitos. Bueno, ¿qué hizo este bot 7 en síntesis? Nada, es un consolidador, ¿verdad? Es un bot que apunta a la tabla de resúmenes. Si existen ya para una fecha dada y un método de pago dado, me va a actualizar. Y si no existe, me inserta por primera vez, ¿verdad? En el siguiente bloque, y es el último, vamos a consolidar nuevamente este resumen otra vez. Vamos a consolidar otra vez un super resumen que le vamos a llamar saldo-diario. Bueno, y ya finalizando la parte de bots, vamos al bot número 8, que lo que va a hacer es, como dijimos antes, resumir lo que está otra vez en la tabla de resumen
para tener un super resumen en la tabla saldos. Pero antes de eso, vamos a hacer una acción auxiliar, en la que le llamaremos actualiza saldo, que va a apuntar a la tabla saldo diario y va a modificar la columna saldo, y ahí vamos a poner una expresión, ¿verdad?, que no es otra cosa que sumar los saldos de la tabla de movimientos para una fecha dada, y esto no muestra. Ahora entonces estamos en condiciones de ir a crear el bot número 8. Le pongo aquí bot 8, y que va a ser actualiza saldo. Acá se me fue la C mayúscula. Y bueno, vamos a ver el evento. Ante cualquier cambios en tabla de movimientos. Tabla de movimientos. Aquí movimientos sin condición, digamos. Y vamos a un bifurcador, ¿verdad? Vamos a analizar aquí, análisis, y vamos a ponerle una condición de análisis que si es simplemente si la fecha ya existe, ¿verdad? Aquí. Entonces esto tiene una salida no. Si no, vamos a insertar, ¿verdad? Insertar filas, y va a ser add new rows a la tabla de saldo diario. La tabla de saldo diario entonces tiene una fecha y un saldo, ¿verdad? Entonces fecha y saldo. La fecha sería entonces this row punto fecha de la tabla de movimientos, ¿verdad? Y saldo también sería entonces this row y saldo de la tabla de movimientos. Entonces me va a insertar si no existe todavía, y si existe me va a actualizar. Vamos a la parte del yes, y entonces vamos a poner aquí actualizar el saldo. Correr una acción de datos o ejecutar. Va a ser acción en filas. La tabla va a ser saldo diario. Las filas referenciadas van a ser las siguientes. ¿Okay? Este ID de saldo diario. Y la acción a ejecutar va a ser la acción creada, actualizar saldo. Ahí vamos, guardar. Bueno, y ahora vamos a poner en práctica, vamos a probar los bots, ¿verdad? Da la situación actual, ¿verdad? Por ejemplo, hasta ahora tenemos las dos tablas de resumen y saldo diario sin datos, ¿verdad? La tabla de movimiento sí. Ahora, hay algo que hay que activar, digamos, en estos bots, ¿verdad? Y es lo siguiente. Hay que decir, ¿verdad?, de que estas tablas, resulta lo siguiente. Cualquiera de estos bots que están acá del 1 al 6 realizan cambios en la tabla de movimientos. Entonces hay que decirle que estos cambios de la tabla de movimientos, los bots llamen o hagan que actúen otros bots. En este caso el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque el 7 y el 8 se refieren a cambios en la tabla de movimientos. Y resulta que la tabla de movimientos es una tabla que se inserta automáticamente. Entonces, en pocas palabras, hay que entrar a los bots y ajustar la siguiente propiedad. Trigger other bots. Para todos los bots. El 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. De esa forma entonces se va a poder, al haber cambios
en la tabla de movimientos, estos bots 7 y el 8 van también a correr automáticamente. ¿Está bien? Ese es un ajuste re importante. Si no hacen eso, no les va a salir. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, entonces ahora vamos a probar. Pero para eso vamos a eliminar todo lo cargado hasta ahora. Ahí, eliminar. Eventos, etcétera. Egresos. Vamos a empezar desde cero, ¿sí? Ahí está. Bueno, vamos a volver aquí. Vamos a sincronizar. Y vamos a crear un evento, ¿verdad? Y vamos a fijar la fecha al 30, ¿verdad? Por ejemplo, cita médica. Costo 150.000. Método de pago, tarjeta de crédito, agendado. Bueno, en este momento entonces voy a cambiar estado a atendido, guardo y esto me va a generar un movimiento aquí, ¿sí? Una entrada de 150.000, tarjeta de crédito, el método de pago. Un egreso del 30 también. Más del 30 tuve un egreso de gas. Método de pago efectivo. Monto 70.000. Y esto guardo. Fíjense aquí. Me creo entonces una salida de 70.000. Al haber cambios en la tabla de movimientos, eso hace detonar los bots 7 y 8. Vamos al resumen. Aquí está. El resumen me dice que el 30 por tarjeta de crédito tuve un saldo de 150.000 en una entrada, ¿verdad? Y por salida tuve 70.000. Y el saldo diario es entonces 80.000. ¿Sí? Así está funcionando la cosa. Supongamos ahora que tenga otro egreso ese 30. Vamos a ver. Y ese egreso sea con tarjeta de crédito. Entonces vamos a ver. Vamos al 30. ¿Verdad? 30. Y tuve un PAN, ¿verdad? Por tarjeta de crédito por valor de 20.000 para el 30. Entonces, fíjense, yo guardo ese egreso. Para el 30 tuve un egreso de 70.000 y 20.000, ¿verdad? Voy aquí, veo los egresos, veo el movimiento, ¿verdad? Tuve un egreso en esa fecha, un resumen, ¿verdad? Que por tarjeta de crédito el saldo de 130.000, que es la diferencia entre 150 y 20.000. Fíjense que estamos analizando el mismo método de pago. Entonces, a partir de este movimiento, yo tuve entradas de 150.000, salidas de 70 y 20.000 en el mismo día, lo cual me da una diferencia de 60.000 que tiene que reflejarse aquí, ¿sí? Entonces, con eso ya tenemos la estructura, el esqueleto principal de este video. Ahora lo siguiente ya es crear un dashboard, ¿verdad? Donde estas tablas, las tres tablas que me interesan, movimientos, resumen y saldo, se vean por día de interés. Entonces se pueden crear slices, ¿verdad? Para verlos en el día, digamos, ¿verdad? Por día. Vamos entonces a hacer eso rápidamente. Vamos a crear una vista. Vamos a hacer la vista de movimientos. Ahí está. Basado en la tabla de movimientos. Y va a ser una tabla. Ahí. Y los valores a mostrar serían, por ejemplo, concepto, método de pagos, entradas y salidas. Así. Ahí sería. Ok. Y ponemos el tipo narrow y ref. Entonces este es el primer componente de nuestro dashboard. Vamos al segundo. Vamos a crear otra vista que se va a llamar resumen, basado en la tabla de resumen. Puede ser tabla, ahí, algo así, tipo ref, narrow
y sería el segundo componente. El tercer componente, crear una vista y sería saldo basado en la tabla saldo diario que estuvimos haciendo, y puede ser así, saldo. Esto narrow aquí y ref. Finalmente el dashboard que va a aglutinar todo esto, vamos a crearlo, vamos a hacer una nueva vista y se va a llamar, por ejemplo, panel. Panel, y va a ser el tipo, va a ser el tipo dashboard que está aquí abajo. Y vamos a poner esto aquí. Y las entradas serían entonces movimientos, que sería largo. Y luego tenés la de resumen, que sería small. Y la de saldo, que también sería small. Display sería acá un panel. ¿Ya? Vamos a dejar el centro ahí, ¿verdad? Y esto lo guardamos. Ya luego quedará a cargo de ustedes poner los colores y todo eso. Vamos a abrir ahora en la vista deck, tipo deck. Sería así la parte de eventos, egresos, y el panel aquí, de cómo va la cosa. ¿Sí? Esto que está aquí hay que quitar, ¿verdad? Hay que quitar porque no sería posible agregar movimientos, ¿verdad? Eso podemos investigar un poquito. La tabla de movimientos, reference views. Aquí, bueno, esto yo basé en la tabla de movimientos. En la tabla de movimientos yo debería, a ver un poquito, tabla de movimientos, aquí está. Debería aquí no mostrar. En la tabla de resumen, no mostrar, y en la tabla de saldos también no mostrar. Con eso yo creo que se debería solucionar esa parte. Vamos a probar otra vez. Vamos a refrescar esto. Ahí está. Bueno, está bien. Por ejemplo, vamos a probar entonces en esta vista, ¿verdad? Movimiento, ¿verdad? Un egreso más con QR, por ejemplo, ¿verdad? En la misma fecha de ejemplo, que sea 30. Vamos a poner aquí muebles. Método de pago puede ser QR y el monto fue de 30.000. No, sería 25.000. Entonces guardo eso, guardo este egreso y me voy al panel a ver qué sucede, ¿verdad? Vamos a ver cómo se modifican los diferentes valores. Ahí está. Entonces, este voy a poner más chico. Aquí hubo un movimiento de QR de 25.000. Aquí una salida de 25.000. Entonces la diferencia entre 150.000 y 90 más 25, ¿verdad? A 115. Me queda un saldo entonces es 35.000, que es la diferencia entre 150.000 y 115.000. Vamos a hacer, entonces ya queda a cargo usted ponerles colores y detalles que que le dejen más agradable y atractiva a la app.